Continuamos con el tema 8, Sistema Nervioso Central, Organización Anatomofuncional. Habíamos entrado ya en un apartado 2 de este tema 8, en el que hablábamos de distintas estructuras y características de las unidades funcionales. Nos habíamos quedado exactamente aquí, a la puerta del cerebelo. Esta imagen que vemos aquí es el cerebelo en un corte sagital. Como veis, si nos fijamos en esta imagen, esto sería el tronco del encéfalo. A la altura concretamente de la protuberancia está el cuarto ventrículo y posteriormente todo el cerebelo, que en este corte sagital, bueno, aquí lo vemos mucho mejor, el cuarto ventrículo y todo el cerebelo. El corte sagital del cerebelo nos muestra una imagen muy bonita que es como un árbol, que tiene ramificaciones y tiene esas diferencias entre sustancia gris y sustancia blanca, pero con esa forma, bueno, de hecho el libro lo llama el árbol de la vida. Bueno, hay dos estructuras con corteza en el sistema nervioso central. Una es el cerebelo, que es lo que vamos a ver ahora, la otra serían los hemisferios cerebelosos. Bueno, en el cerebelo la sustancia gris es la superficie, la corteza, y luego tenemos la sustancia blanca, pero dentro de la sustancia blanca, imbuida en esa sustancia blanca, hay estructuras subcorticales, que también es sustancia gris, son núcleos que no tienen una organización laminar tan bien organizada como la corteza, pero son densos, están ahí, son estructuras subcorticales, están imbuidas dentro de la sustancia blanca. Y el cerebelo tiene una corteza que es homogénea. Son 3 capas horizontales con distintos tipos de neuronas, pero es homogénea, a diferencia de la corteza cerebral, que veremos que no es homogénea. Bueno, estas 3 capas del cerebelo se llaman así porque el soma de las células que ocupan esas capas pues se llaman en función del soma de las células que están ahí. Capa granular, ¿por qué? Porque el soma de las células granulares está en esta capa. Estas células granulares son estas pequeñitas que vemos ahí como de color anaranjado. El soma está aquí. También en esta capa granular hay células de Golgi. Bueno, pues estas células granulares son muy abundantes. Son probablemente las células más abundantes de todo el sistema nervioso central. Los axones de estas células suben hacia arriba, hacia las capas superiores, y se bifurcan formando lo que se llaman las fibras paralelas. Aquí vemos alguna. Vemos esta, que genera una fibra paralela, y vemos esta, que genera otra fibra paralela. Bueno, vamos a continuar. Después de esta capa granular está la capa de las células de Purkinje. ¿Por qué? Porque en ella está el soma de la célula de Purkinje. El soma. La célula de Purkinje es la neurona de proyección del cerebelo, tiene un axón muy alargado y tiene un árbol dendrítico pues muy llamativo porque parece prácticamente eso, un árbol, es esta. Bueno, luego tenemos la capa molecular. ¿Por qué? Pues porque en ella asientan el soma de unas células, como son las células estrelladas, estas de aquí, y las células en cesto, estas de aquí. También van a estar en esta capa molecular las fibras paralelas, que eran los axones de las células granulares, estos de aquí, que ya veremos en la siguiente imagen, vamos a ver con quién sinaptan. Bueno, aquí lo vemos. Esta es la capa granular, donde están las células granulares, que son muy abundantes. También hay células de Golgi, es el soma está en esta capa. La siguiente capa es la capa de células de Purkinje, porque en ellas está el soma de la célula de Purkinje. Y la siguiente capa es la capa molecular, donde están las células estrelladas, las células en cesto, que son estas de aquí. Pero en esta capa
en esta tercera capa superficial, se encuentran también estas fibras paralelas, que eran los axones de las células granulares. Aquí los vemos, hacia un lado y hacia el otro, y aquí también. Pues estas fibras paralelas van a sinaptar con todo el árbol dendrítico de las células de Purkinje, con todas estas dendritas. Y vamos a ver las conexiones que se van a formar. Hay que decir que la célula de Purkinje, que es la neurona de proyección del cerebelo, sinapta, bueno, aparte de con las fibras paralelas, que son sus axones de las células granulares, en estas células de Purkinje convergen señales de todas las interneuronas de la corteza cerebelosa, en ellas. Bueno, y vemos, fijaros cómo está de atravesada cada árbol dendrítico de Purkinje de las fibras paralelas, que 400.000 fibras paralelas contactan con dendritas de una célula de Purkinje, y una fibra paralela, va a atravesar el campo dendrítico de 1000 células de Purkinje. O sea que en este recorrido de esta fibra paralela, pues habría 1000 células de Purkinje. O sea, las interconexiones que hay, la sinapsis que hay entre ellas y el árbol dendrítico, entre fibras paralelas y el árbol dendrítico de la célula de Purkinje, es muy grande. Y repito que sobre las células de Purkinje convergen las señales de todas las interneuronas de la corteza cerebelosa. Bueno, aquí vemos una imagen del cerebelo. Bueno, esta es una imagen sagital, en la cual, al hacer el corte sagital, vemos esas estructuras grises y blancas y esa forma arbórea que tiene el cerebelo. Esta es una imagen ventral o anterior, y en ella podemos ver el lóbulo anterior, podemos ver el lóbulo flóculo nodular, que es este que tenemos aquí azul. Esto que vemos aquí serían los pedúnculos cerebelosos. Y el lóbulo que vemos aquí tan grande es el lóbulo posterior. En la imagen dorsal, el lóbulo flóculo nodular no lo vemos, no se ve, solamente se ve en la imagen ventral. Bueno, vamos a ver la organización espacial del cerebelo según las aferencias y proyecciones a estructuras subcorticales. El cerebelo, habíamos dicho que aparte de la corteza, sustancia gris, tiene también sustancia gris en unas estructuras subcorticales, que son los núcleos profundos del cerebelo. Y habíamos dicho también que hay una homogeneidad anatómica en la corteza, y vamos a ver que hay una organización espacial a la hora de funcionar el cerebelo. Vamos a ir primero con las tres divisiones. Por esta organización espacial que tiene el cerebelo, se hacen tres divisiones de todo el cerebelo. Y estas tres divisiones son parte media, que es esta estructura totalmente central que tenemos aquí en un color blanquecino, la parte intermedia, que está a un lado y al otro de la parte media y tiene aquí en la imagen un tono rosado, y la parte lateral, que es esta zona que vemos aquí, pues más verde. Entonces, esta división en tres zonas es muy importante para lo siguiente que vamos a ver. Vamos a ver además cómo en estas zonas, cómo están ubicados y colocados, cómo se relacionan estas zonas con los núcleos profundos. Vamos a ver que en la zona media, en la zona más central, se encuentran el núcleo fascicio, En la zona más lateral se encuentra el núcleo dentado, que es este de aquí. Y en la zona intermedia se encuentra el núcleo interpuesto, que la misma palabra lo dice, interpuesto entre uno y otro, y está formado por dos núcleos, a su vez el globoso y el emboliforme, y son estos de aquí. Casi podemos ver que cada zona tiene una relación con un núcleo, pero lo más importante de esto no es con quién converge a nivel de estos núcleos profundos, sino con quién cómo se proyecta con estructuras de fuera del cerebelo, cómo se proyectan estas partes del cerebelo con distintas estructuras fuera del cerebelo. Y vamos a ver cómo se van a generar unas unidades funcionales. Bueno, hemos visto que la distribución
del procesamiento de señales desde la corteza del cerebelo a las zonas profundas o a los núcleos tiene esa forma longitudinal, como os he dicho, en la zona media pasticio, en la zona lateral el interpuesto y en la zona en la zona más lateral del todo el dentado. Pero en la corteza también hay unas zonas que tienen diferente conectividad, cada una de estas zonas con otras estructuras del sistema nervioso central y forman lo que se llaman las unidades funcionales. Bueno, aunque lo más característico es esa homogeneidad de la corteza cerebelosa, la, la organización espacial de aferencias que recibe y de las proyecciones que salen de las células de Purkinje a las estructuras corticales, vamos a ver que tiene una forma también longitudinal. Se forman 3 unidades funcionales, esas 3 unidades funcionales con esas proyecciones que van a salir fuera del cerebelo y que van a conectar con estructuras que están fuera del cerebelo, pues son, por un lado, lo que se llama el cerebro-cerebelo, que lo que comunica es la corteza motora de los hemisferios cerebrales con el cerebelo. El espinocerebelo va a conectar esta zona media e intermedia con las estructuras que están en esta misma línea. Si seguimos hacia abajo nos vamos a encontrar aquí tronco del encéfalo y médula espinal. Bueno, pues aquí se va a formar una unidad que se llama espino, por la médula espinal, espinocerebelo, ¿vale? Y por último tenemos otra tercera unidad que se va a formar con el lóbulo flóculo-nodular, que va a hacer conexión con unas estructuras concretas del tronco del encéfalo, que son los núcleos vestibulares, y va a formar lo que se llama la unidad funcional vestíbulo-cerebelo. Vamos a ir viendo estas 3 unidades funcionales en la siguiente diapositiva para que veáis un poco el funcionamiento que tienen y el porqué de formarse. Aquí las tenemos. El cerebelo pues coordina los movimientos corporales, pero para poderlos coordinar se tiene que ayudar de esas conexiones con otras estructuras. Va a ayudar a las extremidades a que se muevan de forma suave y precisa, pues eso, también precisa ayuda para mantener el equilibrio. Para conseguir todas estas cosas, esta función tan motora que tienen que formarse esas unidades funcionales que os he dicho. Tiene que producirse esas relaciones entre la corteza cerebelosa y la corteza de los hemisferios cerebrales. Por otra parte, bueno, cuando se forma esta unidad funcional, que es la que se llama cerebro-cerebelo, está relacionada sobre todo la parte más lateral del cerebelo, se relaciona con la parte de la corteza motora de los hemisferios cerebrales. La parte media e intermedia, esta zona de aquí del cerebelo, se va a relacionar con el tronco del encéfalo y con la médula espinal y va a formar lo que se llama el espinocerebelo. Lo tenemos aquí, toda esta zona. Y por último, el lóbulo flóculo nodular va a hacer contacto con unos núcleos que están en el tronco del encéfalo, que son los núcleos vestibulares, son los núcleos del octavo par craneal, del estrato acústico, y va a formar una unidad funcional que se llama vestíbulo-cerebelo. Vestíbulo-cerebelo, porque el estrato acústico se llama también nervio vestibular, y es el que se encarga del equilibrio. Estato, el octavo par craneal está junto en el octavo par craneal la audición y el equilibrio. Bueno, se llama también nervio vestibular, de ahí está esta unidad funcional vestíbulo-cerebelo, con lo cual tenemos ya las 3 unidades funcionales. Cerebro-cerebelo relaciona la zona lateral del cerebelo con la corteza motora de los hemisferios cerebrales. La zona media e intermedia se va a relacionar con tronco del encéfalo y médula espinal, y la zona del lóbulo flóculo nodular con el tronco del encéfalo con los núcleos del nervio vestibular. Si lo queremos ver en una forma así como más esquemática, pues nos vamos a dar cuenta que el cerebro-cerebelo, que sería
esta parte del cerebelo que conecta con los hemisferios cerebrales, pues sale la información de allí y desde aquí, desde el cerebelo, a donde va primero es al tálamo, porque el tálamo es la estación de relevo absolutamente de todo, desde el tálamo va a la corteza cerebral y emite la respuesta a través del tronco del encéfalo y vuelve a llegar la información al cerebelo. Esta sería la unidad funcional cerebro-cerebelo. Vamos a ver, está relacionada con la zona más lateral del cerebelo y vamos a ver de qué se va a encargar, lo vamos a ver luego. Bueno, aquí tenemos la unidad funcional espino-cerebelo que está relacionada con la zona media e intermedia del cerebelo y se va a relacionar, pues aquí lo vemos, con el tronco del encéfalo y con la médula espinal. A su vez va a recibir también información de la médula espinal y del tronco del encéfalo que vuelve otra vez a recibir información. Y también directa desde la médula espinal. ¿Vale? Entonces, esta es la unidad funcional espino-cerebelo que también vamos a ver qué movimiento se va a encargar de realizar. Y por último tenemos la unidad funcional última, la unidad funcional llamada vestíbulo-cerebelo, que está relacionada con el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular va a llegar al tronco del encéfalo a los núcleos vestibulares, o sea, núcleos del octavo par craneal, y va a mandar también información nuevamente al lóbulo flóculo nodular. En esta siguiente diapositiva vamos a ver de lo que se van a encargar cada una de estas unidades funcionales. Bueno, cada unidad funcional actúa modulando la actividad de diferentes vías motoras descendentes que se originan en la corteza cerebral y en los núcleos del tronco del encéfalo que reciben sus señales y van a intervenir en aspectos de la actividad motora. ¿Qué aspectos? Bueno, pues por ejemplo, cuando nosotros, los aspectos relacionados con la postura, el perfeccionamiento de movimientos y la preparación táctica de los movimientos, de esta parte se va a encargar el cerebro-cerebelo. Cerebro-cerebelo se va a encargar de que tengamos una postura adecuada. La postura, nosotros cuando vamos a empezar a andar no partimos de aquí. Nos tenemos que colocar adecuadamente para poder empezar a dar los primeros pasos. Es decir, ponemos una postura erguida, pues esas posturas adecuadas para iniciar el movimiento, ese perfeccionamiento del movimiento, de esto se va a encargar el cerebro-cerebelo. Luego, de la parte que corresponde al equilibrio, se va a encargar el vestíbulo-cerebelo. ¿Por qué? Pues porque esa conexión que hace del lóbulo flóculo nodular con los núcleos del octavo par craneal, del nervio vestibular o estatoacústico, pues son los que se van a encargar de que realmente se pueda generar equilibrio. Y por último, la unidad funcional que llamamos espino-cerebelo, pues va a coordinar movimientos sutiles de dedos y de musculatura lateral. Mira, os voy a decir una cosa. La musculatura axial del cuerpo es la que está en el centro. Por ejemplo, en el tórax, los músculos intercostales, pectorales, esos son musculatura axial. Y musculatura lateral es la musculatura que inerva los hombros, los brazos, las extremidades inferiores. Entonces, todo lo que esté relacionado con la musculatura más en el eje, más axial, pues está por una parte y la musculatura más lateral por otra. Bueno, pues la coordinación de esa musculatura más lateral, tan lateral como es los hombros, los brazos, las extremidades inferiores, y lo más lateral de todo, que son las manos, los dedos, pues la coordinación de esos movimientos se va a encargar de ella el espino-cerebelo, por medio de esas conexiones de la zona media e intermedia del cerebelo con el tronco del encéfalo y la médula espinal. Con lo cual tenemos aquí ya las tres unidades funcionales que ha generado el cerebelo con las distintas estructuras del sistema nervioso central y a lo que se van a dedicar cada una, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a entrar ahora en los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son dos, derecha e izquierda. Bueno, están formados por la sustancia gris, y la sustancia gris está en la corteza
está en toda la corteza y es una sustancia en forma de láminas muy organizada, pero también hay estructuras subcorticales que están dentro de la sustancia blanca, están imbuidas dentro de la sustancia blanca. Y esas estructuras subcorticales, que son núcleos, que son neuronas y que tienen una condensación muy adecuada, aunque no tengan toda esa organización laminar que tiene la corteza, pues vamos a ver cuáles son. De entrada, las estructuras subcorticales de los hemisferios son ganglios basales, el estriado ventral, los núcleos de la estría terminal, los núcleos septales y los núcleos basales del encéfalo anterior y la amígdala. A ver, dichos así, parece que nadie se va a quedar con nada. Tranquilos porque vamos a ir despacio y veréis cómo al final os quedáis con todo. Núcleos basales, estriado ventral, núcleos de la estría terminal, núcleos septales, núcleos basales del encéfalo anterior y la amígdala. Y luego tendríamos la sustancia blanca. Bueno, hay una complejidad anatómica y funcional en los hemisferios cerebrales. La corteza es más heterogénea que lo que habíamos visto en la corteza del cerebelo, que era homogénea. Aquí es más heterogénea, tiene más capas que la cerebelosa. Y hay estructuras subcorticales embebidas en la sustancia blanca, que también las tenía el cerebelo, pero aquí hay muchas más. Y se establecen múltiples circuitos neurales entre sus componentes y con otras divisiones del sistema nervioso central. Bueno, las estructuras subcorticales, que habíamos dicho ahí, así todas de pasada, vamos a ir viéndolas ahora una por una. La primera de ellas son los ganglios basales. De entrada, decir ganglios en sistema nervioso central no es lo más correcto, porque el ganglio es una nomenclatura que se da para sistema nervioso periférico. Habíamos visto ganglio paravertebral, ganglio dorsal. El ganglio dorsal era donde estaba el soma de la primera neurona sensorial. Bueno, ganglios son nomenclatura de sistema nervioso periférico, pero se llaman así, ganglios basales. Es sistema nervioso central y en todos los libros veréis ganglios basales. Bueno, pues los ganglios basales son el cuerpo estriado, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. ¿Qué es el cuerpo estriado? El cuerpo estriado está formado por tres estructuras, pero se llama así, estriado. Y las tres estructuras son núcleo caudado, porque tiene forma de C, caudado, putamen, que aquí lo tenemos cortado, esto continuaría por aquí, putamen, y globo pálido interiormente, por dentro del putamen, el globo pálido, que son estas dos estructuras de aquí. Esto se llama cuerpo estriado y se llama así, ¿por qué? Pues porque entre el núcleo caudado y el putamen hay una serie de estrías. Aquí no las vemos muy bien, pero os las estoy marcando. Y también hay unas estrías entre putamen y globo pálido. Bueno, ese es el kit de llamarse cuerpo estriado. En realidad son tres estructuras, el núcleo caudado, putamen y globo pálido. Bueno, pues esto forma el cuerpo estriado. Tenemos otro ganglio basal que es el núcleo subtalámico, la misma palabra lo dice, el núcleo subtalámico, debajo del tálamo. Esto es una estructura diencefálica, habíamos visto en diencéfalo el núcleo subtalámico, y luego tenemos la sustancia gris, que esta pertenece al mesencéfalo. Bueno, pues todas estas estructuras son los ganglios basales. Están ubicados en la zona central de los hemisferios, bordean al diencéfalo. ¿A quién bordean concretamente? Pues bordean al tálamo. Esta estructura que veis aquí rosada es el tálamo. Y lateralmente al tálamo y rodeándolo se encuentran estos, los ganglios basales. Bueno, aquí lo tenemos. Otra vez, este sería el cuerpo estriado que está formado por núcleo caudado, putamen y globo pálido, con esas estrías que tienen. El núcleo subtalámico debajo del tálamo, el tálamo es esto rosado de aquí, núcleo subtalámico debajo del tálamo, sustancia negra en mesencéfalo. Bueno, el cuerpo estriado, a su vez, lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, el neoestriado, que significa que es la parte más nueva, y el paleoestriado. Paleo es la parte más antigua, y la parte más antigua del cuerpo estriado está formada por el globo pálido, por la parte más interna, esta de aquí, globo pálido. Y el neoestriado está formado por el caudado y el putamen. Bueno, aquí lo tenemos.
tenemos el núcleo caudado, tiene esta forma de C, el putamen que estaría aquí, ¿vale? El globo pálido es este verde que vemos aquí con dos estructuras porque son como dos que están unidos. La sustancia negra la vemos aquí en color malva y el núcleo subtalámico lo vemos aquí en un color azulado. Bueno, en un corte coronal, pues vemos aquí en esta imagen el núcleo caudado. Vemos una parte del núcleo caudado en amarillo y la otra aquí, porque como va haciendo la C, al hacer el corte coronal se ve la parte superior y la parte inferior. En verde estaría putamen, en un color medio rosa, medio marrón, el globo pálido. El tálamo está aquí en medio, aquí. El núcleo subtalámico debajo del tálamo y luego la sustancia negra. Bueno, los ganglios basales ayudan a iniciar y a suavizar los movimientos musculares voluntarios y también ayudan a suprimir movimientos que no son necesarios. Entonces, en los ganglios basales se van a formar dentro de ellos unos circuitos entre ellos mismos, es decir, entre el caudado hiputamen y el globo pálido, entre la sustancia negra y el subtalámico, entre todos ellos se van a generar circuitos propios de ellos que se comunican entre ellos. Y a su vez también van a hacer circuito ellos mismos con la corteza cerebral a través del tálamo. El tálamo siempre vemos que es una zona donde se hace relevo. La puerta de salida de los ganglios basales es el globo pálido. Es decir, que todos los circuitos que se formen en los ganglios basales y que quieran hacer comunicación fuera de ellos tienen que pasar por el globo pálido. El globo pálido es la puerta de salida de los ganglios basales. Desde el globo pálido se va al tálamo, desde el tálamo a la corteza y la corteza vuelve y da la respuesta. Bueno, entonces, los ganglios basales intervienen en el control del movimiento, en control motor, pero intervienen también, tienen también otras funciones, tienen también funciones cognitivas y intervienen también en procesos relacionados con las emociones y las motivaciones. En principio, parece que le damos toda la parte a la función motora, pero tienen también esas otras. Bueno, aquí vemos otra vez el esquema de cómo interconexionan entre ellos los distintos ganglios basales, pero como hagan lo que hagan, llegan al globo pálido. El globo pálido es la puerta de salida para el tálamo y desde el tálamo a la corteza. Entonces, los ganglios basales reciben información de la corteza y de muchas otras, y de estructuras subcorticales, de otras estructuras aparte de ellos. Y también envían información de vuelta a la corteza, pasando siempre, como os digo, por el globo pálido, porque el globo pálido es la puerta de salida de ellos y después del globo pálido, el tálamo. Bueno, siempre se han relacionado mucho con la función motora y es verdad que tienen un papel fundamental en el movimiento. Entonces, cuando se alteran los ganglios basales, aparecen enfermedades en las cuales el movimiento está alterado. De esas enfermedades tenemos la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington, atetosis. Bueno, los ganglios basales intervienen en movimientos voluntarios, iniciando los movimientos cuando queremos movernos y parándolos cuando es necesario que se paren, cuando no necesitamos el movimiento. ¿Y qué ocurre en la enfermedad de Parkinson? Pues que como estos circuitos están alterados, el inicio del movimiento está alterado, por eso al enfermo de Parkinson le cuesta comenzar a andar, pero también está alterado el parar el movimiento, con lo cual tenemos ese temblor propio de la enfermedad del Parkinson. Es un fallo, concretamente no de los ganglios basales, concretamente la enfermedad de Parkinson, el fallo lo tiene aquí en la sustancia negra. En condiciones normales, desde la sustancia negra, hay una vía que comunica con el putamen, que se llama la vía nigroestriada. Nigroestriada porque va al cuerpo estriado, desde la sustancia negra al cuerpo estriado, la vía nigroestriada. Desde aquí, desde esta vía nigroestriada, llega la información al globo pálido
Del globo pálido sube la información al tálamo y del tálamo sube la información a la corteza motora. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Cuando tenemos alterada esta vía, bien la sustancia negra o bien esta vía nibroestriada, pues toda esa coordinación adecuada de movimientos no se lleva a cabo y el inicio de movimientos está alterado y el evitar los movimientos involuntarios que no hacen falta también está alterado. Pero, vamos a ver, esto ocurre en la enfermedad de Parkinson. Pero en la enfermedad de Huntington, pues vamos a ver que no solamente interviene, no solamente se afecta esta parte motora. Los ganglios basales forman circuitos que intervienen en control del movimiento, sí, pero también forman circuitos con corteza de asociación que está relacionada con procesos cognitivos, esta de aquí, y también hacen circuitos o intervienen en procesamiento de emociones porque contactan con el sistema límbico. Vamos a verlo. En la enfermedad de Huntington falla el estriado. Y el estriado habíamos dicho que estaba formado por putamen, caudado, y globo pálido. Bueno, pues el núcleo putamen, este de aquí, hace contacto con las regiones motoras a través de esta vía de salida del globo pálido, tálamo, corteza motora. Bueno, con lo cual, como esto está alterado, los movimientos en la corea de Huntington o enfermedad de Huntington se alteran. Pero, por otra parte, el núcleo caudado, este de aquí, se relaciona a través del resto de los ganglios basales, globo pálido, tálamo, con la corteza prefrontal, corteza de asociación prefrontal, donde están todas las funciones cognitivas. Con lo cual, cuando este núcleo está alterado en la enfermedad de Huntington, se produce también esa alteración de funciones cognitivas. Y por otra parte, en la parte más inferior del núcleo caudado, en la parte más inferior del cuerpo estriado, que es lo que se llama el estriado ventral, la parte más anterior o inferior, el estriado ventral, esta parte de aquí, tanto de caudado, putamen y globo pálido, esta hace conexión, interviene en el procesamiento de las emociones porque a través de sus circuitos contacta a través del tálamo, contacta con el circuito límbico, con la corteza límbica, donde están las emociones, motivaciones. Entonces, por eso en esta enfermedad también se altera todo esto. Bueno, esto en realidad no lo pone tan explicado en el libro, os lo pongo para que veáis que los ganglios basales, aunque intervienen mucho en el movimiento, también tienen otras funciones. Bueno, siguiendo con estructuras subcorticales, vamos a ver ahora a lo que llamamos el estriado ventral. El estriado ventral es la parte más ventral del estriado y cuando a la parte más ventral del estriado añadimos el núcleo accumbens, le llamamos el estriado ventral. El estriado habíamos dicho que era el núcleo caudado, putamen y globo pálido, formaban el cuerpo estriado y la parte más ventral o anterior del cuerpo estriado, unido al núcleo accumbens, forman lo que se llama el estriado ventral. El núcleo accumbens está localizado en la parte más anterior o ventral, está junto ya a una zona prefrontal, porque estamos hablando ya de que esta parte de aquí es la parte anterior. Bueno, entonces tenemos caudado, putamen y núcleo accumbens en esa parte más anterior que forman el estriado ventral. Y el núcleo accumbens tiene una función relevante en la mediación de la recompensa y de la motivación. Entonces el estriado ventral dirige la motivación durante las acciones que combinan el esfuerzo físico y mental, o sea, está relacionado con estos circuitos de recompensa, motivación. Esto es lo que se llama el estriado ventral, que era otra de las estructuras subcorticales. Bueno, seguimos con las estructuras subcorticales y ahora debajo del ventrículo lateral tenemos estas.
los núcleos de la estría terminal, núcleos sectales y núcleos basales del encéfalo. Bueno, pues para que se nos haga más fácil, vamos a ver. Núcleos de la estría terminal. Habíamos visto que el cuerpo estriado se llamaba así porque había estrías entre el núcleo caudado y el putamen. Bueno, pues en esa zona, más o menos, está lo que se llama la estría terminal. Aquí, una zona por aquí. Esta sería, perdón, espera que me saliera un poco. Vamos a borrar. A ver, la zona de la estría terminal vendría por aquí, pero está relacionada con esa parte que está estriada entre ese cuerpo estriado que acabamos de ver. Luego los núcleos de la estría terminal corresponden a esa parte. Los núcleos septales llamamos septo a la pared que separa los ventrículos laterales. Aquí en este corte coronal lo vemos. Estos son los ventrículos laterales y aquí hay un septo, una pared. Bueno, pues en esa pared, en ese septo hay unos núcleos y se llaman núcleos septales. Y luego están los núcleos basales del encéfalo anterior. Bueno, pues la misma palabra lo dice. Núcleos basales del encéfalo anterior, mucho más adelantados aquí. En esta zona voy a borrar para que lo veáis mejor. A ver, tenemos los núcleos de la estría terminal, aquí esta imagen que nos lleva hasta aquí. Los núcleos septales, que hemos dicho que si los vemos en este corte coronal están aquí, si los vemos en este sagital los tenemos aquí, los septales. Núcleos basales del encéfalo anterior un poquito más adelantados, este de aquí. Aquí estaría la amígdala, aquí estaría el bulbo olfatorio. Bueno, pero vamos a quedarnos con lo que nos dice esta imagen. Núcleos de la estría terminal, núcleos septales, núcleos basales del encéfalo anterior. Dentro de los núcleos basales del encéfalo anterior está el núcleo de Meynert. Bueno, el de Meynert. El núcleo basal de Meynert está muy relacionado con la enfermedad de Alzheimer, es decir, cuando aparece la enfermedad de Alzheimer, este núcleo basal se altera, se degenera. Y también, debido a que está este núcleo basal de Meynert muy cerquita del tubérculo olfatorio, como os he dicho, pues resulta que en estos enfermos que tienen Alzheimer se puede perder el olfato, por esa cercanía, porque se produce una degeneración de esa zona. Bueno, seguimos con más estructuras subcorticales. Otra estructura subcortical es la amígdala. La amígdala, si vemos esta imagen, que es la parte posterior, bueno, esta sería una imagen sagital, vemos la amígdala aquí, pero si lo vemos desde aquí, esta sería el lóbulo temporal y justo por dentro del lóbulo temporal tenemos ahí la amígdala. La amígdala son varios núcleos, lo llamamos amígdala, pero en realidad son 3 unidades. Amígdala corticomedial, central y basolateral. Ahora no vamos a hacer hincapié en ellas porque estamos simplemente describiendo. La amígdala se encuentra aquí, en esta zona. Forma parte del sistema límbico y realiza acciones vitales para procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales y resulta una región básica del sistema de recompensa del cerebro. Se encuentra también relacionado con la adicción, alcoholismo, adicciones en general, la amígdala. Bueno, entonces ya tenemos que la amígdala, los núcleos de la estría terminal, los núcleos septales, el estriado ventral, aquí, el núcleo olfatorio o núcleo basal de Meynert también, forman unos circuitos neurales relacionados con conductas motivacionales y emocionales como el miedo, la agresividad, conducta sexual, es decir, todos ellos, amígdala, núcleo de la estría terminal, núcleos septales, el estriado ventral, el núcleo basal anterior, estos núcleos olfatorios forman unos circuitos neurales relacionados con conductas motivacionales, emocionales, van a formar parte del circuito límbico.
Bueno, vamos a ver ahora la corteza. Los tipos, hemos estado viendo esas estructuras subcorticales, están ya vistas todas, veis que ya no es tan difícil, ¿no? Y ahora vamos a ver la corteza. La corteza en los hemisferios cerebrales se produce un plegamiento muy intenso de toda la corteza. ¿Por qué? Pues porque si no se plegara, la cantidad de información que tiene es tan grande que no cabría en esa calota, en esa estructura ósea que la contiene, ¿eh? Con lo cual se tiene que plegar, para adaptarse. Y ese plegamiento es lo que hace esos surcos que forman la corteza cerebral. Está organizado en capas horizontales, pero la citoarquitectura de estas capas no es homogénea como era en el cerebelo, sino que tienen distinto número de capas, distinta organización celular, y también hay diferencias filogenéticas en la corteza cerebral. Vemos que hay una corteza cerebral muy antigua, que se llama alocorteza, que es la más antigua, que tiene un número variable de capas, en general 3, pero bueno, tiene un número variable, y la neocorteza, que es la zona más actual de la corteza, que está más organizada, son 6 capas. Tanto en alocorteza como en neocorteza está la célula piramidal, no falla la célula piramidal en ambas, y luego hay una estructura intermedia que es la mesocorteza. Mesocorteza es una zona de transición entre alocorteza y neocorteza. La célula piramidal, como digo, es característica, es la neurona de proyección de la corteza cerebral. Tiene una forma en el soma triangular y se proyecta longitudinalmente en vertical. Bueno, aquí vemos esa parte antigua de la corteza cerebral que se llama alocorteza. Aproximadamente es como un 5 o un 10% de la corteza cerebral. Y esta alocorteza, que es la parte antigua, se divide a su vez en dos zonas. Por un lado, la paleocorteza, que está relacionada con las estructuras olfatorias. Vamos a verla aquí. La paleocorteza, esto sería las terminaciones sensoriales del olfato, la pituitaria amarilla. Aquí llegan terminaciones nerviosas que por medio del primer par craneal, el olfatorio, llegan al bulbo olfatorio, generan el tracto olfatorio y terminan en la corteza piriforme. Este es el primer par craneal que, como veis, no llega, nunca hemos dicho que pase el primer par craneal, no llega al tronco del encéfalo, el primer par craneal no pasa por el tálamo. ¿Por qué? Porque aquí termina, en la corteza piriforme. Entonces, esto, bueno, se supone que algo como muy primitivo siempre ha sido en los animales incluso con menos capacidad de inteligencia, la búsqueda del alimento. Y en la búsqueda del alimento tenía que estar desarrollado el olfato. Era el olfato el que rastreaba el alimento, con lo cual esta parte ha sido siempre la primera que se ha desarrollado, es la paleocorteza, y como digo, pues está formada por el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y la corteza piriforme. Y luego tenemos la arquicorteza, que está formada por el hipocampo y una serie de estructuras adyacentes. Eso sería arquicorteza. El hipocampo lo vemos aquí en esto es un corte coronal de una estructura del encéfalo, y el hipocampo se llama así porque tiene un plegamiento que hace la figura de caballito de mar. Hipocampo significa caballito de mar. Esto sería el hipocampo, y estructuras adyacentes al hipocampo. Bueno, las capas de la alocorteza en general son 3. Está la capa molecular, la capa piramidal, que es donde está la célula piramidal, que no falla, y otra capa que se llama polimorfa. Bueno, el hipocampo, vamos a ver dónde se localiza y qué función tiene. Bueno, el hipocampo se localiza aquí. Esta estructura que estamos viendo aquí, que tiene así como 4 pilares, se llama fornis. Fornis se llama también bóveda. Bueno, entonces, esta estructura es un conjunto de haces nerviosos del cerebro que tiene una forma de C, que termina por un lado aquí en lo que corresponde al hipocampo y aquí en los
tubérculos mamilares, ¿vale? Y que va a llevar señales desde el hipocampo al hipotálamo. ¿Por dónde? Pues por aquí, por esta vía. Desde el hipotálamo, por medio de esta especie como de cuerno, se llama también trígono, pues llega aquí a los tubérculos mamilares y ya una vez que están los tubérculos mamilares, tiene muy cerquita aquí ya el hipotálamo, ¿vale? Entonces, el fornis, por medio de esta vía, el hipocampo, por medio del fornis, por esta vía del fornis, va a llevar información al hipotálamo. Y también va a llevar información de una parte de un hemisferio a la otra parte, por esta zona de aquí, que son fibras que intercomunican un hemisferio con el otro. Bueno, pues lo vemos también aquí en esto de aquí. A ver, esto es el hipocampo hace esta forma y al llegar aquí están los tubérculos mamilares y aquí ya muy cerquita está el hipotálamo. Vale. Y por otra parte, pues interconexiona un hemisferio con otro. Bueno, como veis, bueno, tenemos aquí un caballito de mar para que no se nos olvide el nombre. Bueno, aquí tenemos otra vez el fornis o trígono o bóveda, como lo queramos llamar. Bueno, pues resulta que, como hemos dicho, la vía principal de proyección del hipocampo es el fornis, por esta vía que hemos visto aquí, ¿eh? Y la forma que tiene el hipocampo en continuidad con el fornis, la forma que tiene aquí, en esta continuidad, hace esta forma tan redondeada, que simula un asta de macho cabrío y por eso se le llama asta de Amón. Bueno, si veis el macho cabrío tiene esta forma aquí, bueno, pues por eso se parece un poco y se llama así, asta de Amón. Esta zona del hipocampo es un componente también de la corteza límbica, del circuito límbico. Bueno, ¿de qué se va a encargar el hipocampo, aparte de pasar información al hipotálamo? Bueno, pues la formación hipocampal interviene en procesos de aprendizaje y de memoria a largo plazo y sobre todo de memoria espacial. Aquí, en esta zona del hipocampo, hay una zona que se llama corteza entorrinal. Y esta corteza entorrinal es como nuestro GPS, es el que sirve para que nos sepamos ubicar, para tener esa memoria espacial que necesitamos para ubicarnos cuando vamos a un sitio desconocido, saber si tenemos que tirar a la derecha, a la izquierda. Entonces hay personas que tienen muy desarrollada esta zona concretamente y tienen una memoria espacial muy buena. Bueno, pues ahí está. Es la formación hipocampal, que es la que interviene en procesos de aprendizaje, memoria a largo plazo, memoria espacial, sobre todo por eso, por esta zona de la corteza entorrinal. Bueno, y ahora vamos a ver que la neocorteza, bueno, pues tiene aproximadamente el 90-95% de toda la corteza cerebral es neocorteza. Está organizada en 6 capas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las células más abundantes son las células piramidales, que las vemos aquí, sobre todo en la capa 5. En la capa 5 es donde más células piramidales hay, el soma de la célula, porque la célula piramidal tiene un axón que atraviesa todas las capas. Bueno, las piramidales son las más abundantes, son neuronas de proyección y son excitatorias, trabajan con glutamina, son glutaminérgicas, piramidales. Excitatorias, neurona de proyección, de la corteza cerebral y glutaminérgicas. Y luego hay muchas interneuronas que son más cortas, que el axón no va a salir de la corteza y todas van a ser inhibitorias, trabajan con GABA, son GABAérgicas. Glutamina excitadora, célula piramidal, el resto interneuronas cortas, no salen de la corteza y trabajan con GABA. Bueno, no todas las áreas de la corteza cerebral poseen 6 capas, hay algunas que tienen menos, pero bueno, dentro de las células que forman la corteza, pues tenemos esas otras que no son las piramidales y que son las células de Marconioni, las fusiformes, las estrelladas, las granulosas,
las horizontales. Bueno, pues todas estas van a ser interneuronas y van a ser inhibitorias. Según los diferentes tipos celulares se van a ir generando una serie de capas o otra, lo vamos a ir viendo. Bueno, las capas que tiene la corteza cerebral se diferencian por la función predominante, bien porque sea una función predominante receptora o efectora. Si tienen una función predominante receptora, significa que a ellas va a llegar información. Y si a ellas va a llegar información, es decir, van a llegar aferentes, significa que van a recibir información sensorial. Aferentes. Y, por otra parte, hay otra serie de capas que van a tener una función predominantemente efectora. Si es efectora, significa que de ellas van a salir células para dar respuesta efectora a otras estructuras. Bueno, y por otra parte, hay otras que van a hacer, como si dijéramos, asociación de información entre unas estructuras y otras. Bueno, pues según la función predominante de las capas, vamos a ver distintos tipos distintos tipos de corteza cerebral. En las capas 1 y 4 se van a producir entrada de aferentes, es decir, la capa 1 y la capa 4 van a recibir, va a llegar a ellas información aferente a la corteza, es decir, a ellas, que son corteza, les van a llegar muchas aferentes, luego les va a llegar información sensorial, todo lo aferente es sensorial. A la capa 5 y a la capa 6 es una capa en las que va a salir mucha información, van a ser eferentes. Y luego en las capas 2 y 3 van a estar formadas por una serie de fibras que interconectan unas estructuras con otras y son lo que se llaman áreas de asociación. Con lo cual tenemos ya tres tipos distintos de corteza cerebral, por decirlo de alguna forma, según la conectividad que tengan las capas que la forman. A ver, cuando tenemos muy marcada la capa 1 y la capa 4, estamos seguros de que estamos en una corteza sensorial. Cuando en la corteza está muy desarrollada la capa 5 y la capa 6 es porque es corteza motora. Y cuando las que son más intensas son la capa 2 y 3, es porque están recibiendo información de fibras que comunican entre sí unas con otras y distintas estructuras de la corteza del mismo hemisferio o entre ambos hemisferios y son zonas de asociación. Lo vamos a ir viendo aquí. Si reciben, si entran muchas a la corteza, son aferentes, son sensoriales. Si salen, son eferentes, son motoras. Y si interconectan horizontalmente, pertenecen a zonas o áreas de asociación. Entonces, según la función predominante, receptora, efectora o de asociación, pues vamos a tener estos tres tipos de corteza cerebral. La corteza en la que está muy desarrollada la capa 1 y la capa 4 reciben conexiones específicas del tálamo que van a ellas, entonces son las que van a pertenecer a la corteza sensorial. Las que tienen muy marcadas la capa 5 y la capa 6, que ellas van a ser efectoras, van a pertenecer a corteza motora. Y las que tienen más marcadas las capas 2 y 3, que son esas fibras de asociación intracortical o de un hemisferio al otro, son las que pertenecen a áreas de asociación. Bueno, y aquí tenemos ya las distintas cortezas motoras. Pues aquí tenemos una corteza motora en la cual la capa 4 es la más ancha. Esta es una capa 4 muy ancha y aquí tiene la capa 1. Bueno, luego la capa 5 y 6 no es tan grande y la capa 2 y 3 tampoco. Luego estamos en una zona de corteza sensorial. Lo más llamativo es la capa 4. Aquí llegan muchas aferentes, mucha información sensorial. Es corteza sensorial. Concretamente, esto será, el área 17, que corresponde a la zona occipital y corresponde a procesos de visión.
Si tenemos, por ejemplo, una capa 5 muy ancha y una capa 6 muy ancha, estamos en corteza motora. De la capa 5 y de la capa 6 son efectoras, de aquí salen fibras eferentes, ¿eh? Luego estamos en corteza motora. Y si tenemos ya una capa 2 y una capa 3, que es lo más llamativo que tiene la corteza, pues estamos en corteza de asociación, ¿eh? Entonces, esas capas, como veis, las 6 capas tienen variaciones de grosor y estructura según las diferentes zonas corticales donde estén asentadas. Si están asentadas en zona sensorial, van a tener muy amplia la capa 4. Si están asentadas en corteza motora, van a tener mucho más ampliadas las capas 5 y 6, y si asientan en corteza de asociación, pues van a ser las capas 2 y 3. Bueno, vamos a ver cómo funcionan. Hemos visto que la corteza cerebral tiene capas, pero por otro lado también vemos que la neurona de proyección de la corteza cerebral es la célula piramidal. Entonces hay una interacción horizontal y vertical de neuronas. Horizontal por las capas y vertical por la citoarquitectura de las neuronas piramidales que atraviesan esas capas, y por ella se produce interacción entre las diferentes capas. Es decir, que en los circuitos, en los microcircuitos de procesamiento cortical, vamos a tener las dos interacciones, la vertical y la horizontal. Vamos a ver un poco cómo fue la historia para llegar a saber todo esto. En principio se pensó hacia mitad del siglo XX que lo único que había era una organización vertical, es decir, que los microcircuitos de procesamiento cortical estaban formados por columnas que eran unidades anatómicas y funcionales de unas 400 micras de diámetro, porque se vio que las células corticales formaban microcircuitos y que atravesaban esos microcircuitos que formaban esa columna, atravesaban radialmente toda la corteza. Sus componentes recibían información del mismo sitio, es decir, de las mismas aferencias, y respondían a estímulos similares, con lo cual se pensó, pues eso, que eran módulos de procesamiento de información. Entonces se vio que había una organización en forma de módulos, módulos que van dando la misma información constantemente y que funcionan atravesando radialmente toda la corteza. Pero entonces hablamos de una organización modular en forma vertical, que atraviesa toda la corteza y que va procesando el mismo tipo de información. Pero posteriormente, más adelantado el siglo XX y actualmente, pues se valora que la disposición de las células en esas capas horizontales y las dendritas y colaterales axónicos horizontales de las células piramidales, que vemos aquí, todas estas horizontales, son esenciales para la interacción horizontal entre las distintas células corticales. Es decir, que no solamente está ese procesamiento en vertical producido sobre todo por la célula piramidal que baja y que radialmente atraviesa todas las zonas de todas las capas de la corteza, sino que hay también esta organización horizontal y que es muy necesaria porque esta propagación en forma horizontal, estas interacciones propagan de forma muy rápida y muy activa la información de una zona a otra, con lo cual tenemos ese doble procesamiento de información cortical, en vertical en forma de módulos y en horizontal por medio de estas interacciones horizontales entre las células corticales. Bueno, como hemos visto, la corteza, vamos diciendo que la corteza cerebral no es homogénea y que tiene esas 6 capas, pero que no tiene uniformidad en todas las partes, pues a Broman es un autor, Brodmann, que se le ocurrió dividir, no es que se le ocurriera, sino que vio que había 50 áreas diferentes en la corteza cerebral. Ya se había visto, antes de que Brodmann viera estas 50 áreas de la corteza, se había visto que había una serie de áreas que controlaban concretamente determinadas funciones. Por ejemplo, se había visto que aquí estaba el área de Broca, que está en la unión
de la zona parietal con temporal y con occipital, y que se encargaba del lenguaje, y esto se veía por estudios de lesión, o sea, lesionando determinadas estructuras se veía pues que fallaba el lenguaje, se vio que el fallo estaba ahí, y también el área de Wernicke, que está en una zona más frontal y que generaba afasias, pero esto se había visto por estudios de lesión. Bueno, pues posteriormente Brodmann dio nombre a 50 áreas, que cada una de ellas, o sea, son 50 áreas diferentes y se corresponden con diferentes funciones. Unas son motoras, otras son somatosensoriales, unas son auditivas, otras visuales, otras son de lenguaje. En fin, son las 50 áreas de Brodmann que todavía se mantienen. Bueno, aquí tenemos una imagen de corteza motora. Mirad, aquí vemos este hemisferio cerebral en esta vista lateral, y aquí tenemos la fisura central. La fisura central que hace que se divida. Esto es la parte posterior y esto la parte anterior. Pues desde esta fisura central, lo anterior es corteza motora y lo posterior es corteza sensorial. Bueno, pues estas áreas 4 y 6 de Brodmann corresponden a el área 4 a corteza motora primaria y el área 6 a área premotora. Entonces, el área 4 es área motora primaria, el área 6 área premotora. Aquí lo que hay es prominencia de capas 5 y 6, son las más anchas. La capa 4 pues no se ve apenas, o sea que de sensorial nada. Es corteza motora, ¿vale? Y ahí tenemos dos áreas características de corteza motora, como es el área 4 y el área 6, las más importantes. Aquí tenemos corteza sensorial. Tenemos la fisura central y justo nada más pasar la cintura central hacia la parte posterior, tenemos estas zonas, el área 1 de Brodmann, el área 2 y el área 3. Son áreas sensoriales primarias. Y luego tenemos también aquí el área 17, que es área visual, que está en la zona occipital. Bueno, y tenemos aquí esta imagen de cómo es la corteza a este nivel. Sobre todo lo que se marca es la capa 4, es corteza sensorial. Bueno, y aquí, bueno, pues tenemos lo que es la corteza de asociación. La corteza de asociación corresponde a toda esta zona. Esta zona sería la corteza de asociación parieto temporo occipital, y aquí tenemos la corteza de asociación prefrontal. Las cortezas de asociación son áreas de sistema nervioso central de importancia, del mayor nivel de importancia. Bueno, la corteza de asociación 39 la tenemos aquí, que correspondería a esta zona de aquí, y el área 46 de Brodmann correspondería a esta zona de aquí. Bueno, la corteza de asociación, en ella se va a producir integración de información de distintas modalidades sensoriales, realizando funciones de integración de ámbito superior, y establecen nexos entre áreas sensoriales primarias y corteza motora, nexos entre áreas sensoriales y corteza motora. Esto no lo vemos aquí ahora porque estamos haciendo simplemente la descripción. Bueno, las capas 2 y 3 aquí son las más llamativas, las más desarrolladas. Bueno, y aquí terminamos esta primera parte del tema 2.